para siempre. Vamos dando gracias primeramente a Dios por permitirme estar en su presencia y poder compartir su palabra. Vamos a orar para que sea Dios el que nos convenza de pecado y nos guíe y nos enseñe cómo es que Él quiere que vivamos y le sirvamos en este mundo humano. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos como todos los días, reconociendo primeramente que somos seres humanos que siempre pecamos. Perdónanos, Señor, de todo corazón, porque nos arrepentimos y nos apartamos de todo pecado, cualquier pensamiento, palabra u obra que hayamos hecho en contra de tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos una vez más y nos apartamos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra una vez más pueda limpiar y purificar y santificar nuestras vidas. Creemos que tú tienes el control de todo lo que estamos pasando en este mundo humano y creemos que tú lo vas a llevar a la perfección. Por eso aquí estamos humillados todos los días, Señor, reconociendo que separado de ti nada podemos hacer. Y aquí estamos, Señor, queriendo abrir el corazón y el alma y la mente para que tu palabra pueda entrar y ser sembrada en un corazón manso y humilde y pueda dar su fruto en su tiempo. Porque declaramos por fe que esta palabra que tú nos vas a hablar no va a regresar vacía, sino que va a dar el fruto por el cual tú le envías a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bendito sea Dios para siempre. Rápidamente vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y leemos en nombre de Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Alabado sea el Señor. Recibiremos poder. Bendito sea Dios. Vamos a hablar bajo el tema o el título, el poder de Dios en un cristiano. El poder de Dios en un cristiano. Alabado sea el Señor. Porque dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre el cristiano que ha creído, que se ha arrepentido y que le ha entregado su vida, va a recibir el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es Jesucristo. Va a recibir ese poder para poder tener, ¿qué? Autoridad y poder, lo mismo que tuvo Jesucristo. Le vamos a dar un ejemplo para que entendamos cómo es esto, qué autoridad y qué poder. Es como un policía que está con uniforme no es igual que un policía que está sin uniforme. Un policía que está sin uniforme, sin ningún distintivo que lo acredite que es policía, nadie lo respeta. Nadie lo respeta porque lo ven de civil, porque lo ven sin armamento, nadie lo respeta. ¿Cuándo lo respetan al policía hoy en día? Cuando lo ven con su uniforme. Porque ese uniforme, esa investidura, es la autoridad y el poder que le ha dado el Estado a un hombre que ya está sirviendo en la Policía Nacional del Perú. Ese policía, mientras que tenga su uniforme, tenga su pistola, tiene autoridad y tiene, ¿qué? Respeto. Y todos los delincuentes y todas las personas le obedecen. Cuando para un carro, para el carro. Y le pide documentos, le pide documentos. Cuando agarra al delincuente, lo agarra, lo tira al suelo, lo enmarroca, lo pone sus grilletes, se lo lleva. Y el delincuente se calla y solamente le obedece. Porque sabe que el policía es la autoridad. Nadie puede ir en contra de la autoridad. Porque la autoridad es puesta por el Estado peruano, en toda la parte del mundo, por los estados de los gobiernos del mundo. Entonces, ese policía, mientras que tenga uniforme, es un distintivo que tiene autoridad y tiene poder para poder ordenar, poder controlar y poder llamar la atención y hasta capturar a aquel que esté infringiendo la ley. Alabado sea el Señor. Y todos le obedecen, lógicamente, cuando están en lo correcto, en la ley. Santo es para siempre el Señor. Esa misma autoridad, ese mismo poder que les he puesto como ejemplo, también viene al cristiano, porque el Espíritu Santo es Jesucristo. ¿Y cómo era Jesucristo cuando Él estaba en su ministerio? Vamos a un ejemplo, vamos a Marcos capítulo 1, versículo 21. Ese mismo poder y autoridad que tenía Jesucristo, ahora está en nosotros. Pero ¿cómo era el Señor Jesucristo? Vamos a ver, Marcos 1, 21 al 28, alabado sea Dios. Y entraron en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?
Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Alabado sea el Señor. Dos cosas que Jesús mostraba en este mundo terrenal cuando estuvo hace 2000 años. Que Él enseñaba la doctrina con autoridad. Con autoridad, no como los escribas. Como hoy en día hay muchos escribas y muchos fariseos. Que aparentan humildad, que aparentan amor, que aparentan todo, aparentan ser justos, pero no, es hipocresía. Porque solamente son palabras. En cambio, Jesucristo cuando empezó a predicar en las sinagogas o en la calle, Él enseñaba y predicaba con autoridad. Hablaba como dice. A ver, un policía, ¿cómo es autoridad? Es como un policía cuando va a llamar la atención a un delincuente. El policía no le dice, por favorcito. Por favor, señor, caballero, amigo, por favor, tírate al suelo. Por favor, hazme caso. Deja ahí tu armamento, deja tu mochila. Por favor, levanta tus manos. No va a haber un policía diciendo eso. El policía ahorita dice, ¡al suelo! ¡No se mueva! El Señor hablaba con autoridad y enseñaba con autoridad. La palabra que Él soltaba era una palabra bien precisa, firme. Una palabra con autoridad era una llamada de atención a las cosas malas que estaban haciendo. Alabado sea el Señor. Entonces no confundamos cómo predican hoy en día. Les hablan bonito, el demonio se va a reír, la carne se va a gozar porque quieren que le hable bonito. Pero Jesús no hablaba bonito, Él hablaba con autoridad. Por eso que no enseñaba como los escribas hoy en día. La gente humanamente, cuando quieren servir a Dios humanamente, quiere que le hablen bonito. Quieren mensajes de motivación, que les hablen cosas bonitas, porque la carne no quiere que le digan la verdad. Por eso dice Jesús en Juan 6:63 que la palabra que él habla no es para la carne, no aprovecha. Pero cuando el Señor hablaba con autoridad, se diferenciaba a los escribas. ¿Por qué? Porque tenía esa autoridad, esa investidura. Dios estaba dentro de Jesús y él hablaba con autoridad. Y eso les molestaba a los fariseos y a los escribas. Alabado sea el Señor. Por eso un hombre que tiene el poder también tiene autoridad. Porque el Espíritu Santo está con él y él le da ese poder, esa autoridad para predicar la palabra con autoridad. Y se diferencia a las personas. Ojo, el predicar con autoridad no significa ofender a la gente, ni hablar groserías, ni palabras lisonjeras. Es hablar la palabra, pero con autoridad, sin ofender a nadie, porque el siervo del Señor es amable para con todos. Alabado sea el Señor. ¿Y qué más dice? Que cuando veía un espíritu inmundo, le ordenaba inmediatamente, sal de él. Y el espíritu inmundo salía. Porque tenía el poder y la autoridad. Alabado sea el Señor. Tenía el poder y la autoridad. Ese mismo Señor Jesucristo que es Espíritu Santo ahora, está dentro de nosotros. Los que dice que hemos recibido el Espíritu Santo. Esa misma autoridad, ese mismo poder, ahora está en nosotros. Es más, a los mismos discípulos el Señor les dijo, cuando estuvo con ellos, cuando los mandó también a hacer a la obra. Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, mire qué les dijo, alabado sea Dios. Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a los 12 discípulos, ¿les dio qué? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¿Y qué más? Nada más. Les dio poder y autoridad. Él estaba con ellos y les dijo, si creen, vayan y prediquen con autoridad. Y poder tienen para botar demonios en el nombre. Tienen que hacer la obra, vayan. Y les envió, les dio autoridad y poder. Hoy en día no está con nosotros visiblemente, no está físicamente, pero ahora los que hemos recibido el Espíritu Santo tenemos esa misma autoridad y ese mismo poder. Y ahí se diferencia, hermano, el hombre que realmente tiene el Espíritu Santo con el hombre que no tiene el Espíritu Santo. Porque si dices que tienes el Espíritu Santo, ¿por qué no das la palabra con autoridad? ¿Y por qué no tienes ese poder para echar fuera demonios? Alabado sea el Señor. Entonces te vas a explicar y te vas a responder ¿por qué? ¿Por qué? ¿Habrá recibido el Espíritu Santo o no lo ha recibido? Porque Él da autoridad y poder a aquel que recibe el Espíritu Santo. ¿Pero para qué recibimos el Espíritu Santo? Lo mismo que Jesucristo,
para predicar la palabra con autoridad, porque no eres tú, va a hablar el Señor por la boca de la persona que tiene el Espíritu Santo, es el poder que tiene y la autoridad para poder dar la palabra. Vamos un ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos 4:31, a ver si es verdad. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya no eran ellos. Ahora era el Espíritu Santo hablando con autoridad por medio de su boca, de los hermanos cristianos de esa época, de la primera iglesia, que empezó a servir a Dios y empezó a predicar la palabra, porque eran hombres llenos del poder de Dios, llenos de la autoridad, y hablaban con autoridad y con denuedo la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces ahí vemos que el Señor te da la autoridad y te da el poder, te da su presencia para que tú puedas hablar con denuedo. Ya no eres tú. Yo le pongo un ejemplo, hermanos. ¿Usted ve esas academias de oratoria? Hay personas que no saben hablar. No saben cómo manifestar una palabra o hablar en público. Entonces van y pagan su plata para ir a esas clases de oratoria. Y en esas clases de oratoria les enseñan, hay prácticas, hay maneras de cómo llegar a la gente, cómo convencerlos, cómo hablar, cualquier tema, cualquier discurso. Ahí te enseñan cómo vas a llegar a la gente para poder tener esa oratoria, esa labia, esa retórica, para que tú puedas hablar y convencer a la gente. Oiga, lo mismo es el Señor. Cuando el Señor viene y te da el Espíritu Santo, ya no, Él te enseña a hablar, Él te enseña a convencer, porque Él es el que convence, porque dentro de ti, Él te prepara cada vez más para que tú hables con denuedo la palabra de Dios, porque es Él hablando por intermedio del cristiano, le dio autoridad y le dio poder. Alabado sea el Señor. Entonces, si la persona dice que está lleno del Espíritu Santo y tiene la autoridad y tiene el poder, va a hablar con denuedo, con autoridad la palabra del Señor. Bendito sea Dios, porque es el Señor que está dentro del ser humano que lo lleva a hablar con autoridad y con denuedo la palabra del Señor. Por eso es necesario, Jesús le dijo a los apóstoles, nadie salga de Jerusalén primero hasta que venga la promesa, la autoridad o el poder que Jesús le iba a dar. Mire, si nos vamos, ¿qué le dijo a los discípulos? Lucas capítulo 24. Alabado sea Dios. Lucas capítulo 24, versículo 47 al 49. Y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en esta ciudad de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hay muchos cristianos, hermanos, que estudian teología, que estudian en academias y le dicen que ustedes pueden ser predicadores, ya pueden ser pastores, que pueden dirigir una obra porque ya conocen las Escrituras. No se trata de conocer las Escrituras. Que tenemos que leer y aprenderlo y memorizarlo, sí, pero no puede ser de la manera que el hombre dice, porque el quien te prepara, el quien te levanta, el quien te da sabiduría, el que te va a llevar a que tú hables con denuedo, es el Espíritu Santo. No es tu retórica, tu labia, tu léxico, o como tú quieras hablar la palabra, porque eso no cambia, no convence, eso no transforma. El hombre, por más que hable bonito, nunca va a cambiar a las personas. El que cambia, el que convence, el que instruye, es el Espíritu Santo que está dentro del ser humano y que le lleva a hablar con autoridad y ¿con qué? Ya hemos hablado, con denuedo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, te enseña a cómo darle el mensaje con autoridad y con denuedo para que Él pueda convencer. Porque ya no es el hombre, sino el mismo Señor. Si no vamos a Pedro, hermano, un ejemplo. Pero no salió a predicar, no ganó almas hasta que el Señor se fue y vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y sabemos que Pedrito era un hombre bien airado, le gustaba volar orejas, le gustaba buscar la fuerza para hacer las cosas. Pero una vez que fue lleno del Espíritu Santo, ya no actuó de la misma manera. Ya no hacía las cosas que hacía antes de ser lleno del poder de Dios y la autoridad. Ahora él hablaba con denuedo, hablaba con autoridad la palabra. Por eso es que cuando hablaba con autoridad y con denuedo, esa palabra entraba al alma
Y los hacía compungir de corazón, porque ya no era Pedro, era el Señor hablando con autoridad y con poder al alma, al espíritu del ser humano. Vamos a ver Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41, alabado sea Dios. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. Al oír esto, dice, todo, o del 36, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que cuando están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Alabados el Señor. Se añadieron 3,000 personas. Oiga, yo le pregunto y digo, ¿usted cree que Pedro iba a convencer a alguien si no tuviera el Espíritu Santo? No. Porque usted ve que Pedro antes de recibir el Espíritu Santo, ¿cómo era? Un hombre que era violento, que no le gustaba orar mucho, que a veces lo quería hacer tropezar al Señor, pero no estaba lleno de la presencia. Por eso el Señor le dijo, nadie salga de Jerusalén hasta que primero venga la promesa, que venga el Espíritu Santo, los voy a investir de poder. Por eso que hoy en día hay mucho hombre y mucha mujer que están predicando la palabra, pero no tienen la autoridad y el poder del Señor, porque las personas que están congregando puede estar en multitud, pero ¿cómo están sirviendo al Señor? En pecado, liberalmente. Vienen con ropa del mundo, vienen con pecados, no cambian, no hay transformación en sus vidas. Son hombres y mujeres carnalmente sirviendo a Dios, porque el hombre que está predicando no le está predicando con el poder y la autoridad del Señor para que esta palabra entre a su alma y le haga compungir, que le haga sentir que está mal, que vea que lo que está haciendo está mal delante de Dios y lo viene a convencer. Por eso ven esas iglesias inmensas en otros países, hermanos, que están llenos de hombres y mujeres carnales y en pecado. Porque el hombre no puede cambiar, no puede convencer, el hombre no puede hacer nada. Puede hablar bonito la palabra, puede hacerle repetir lo que dice el Señor, pero eso un ratito la carne le gusta, de ahí sigue pecando, sigue tomando, bailando y vistiéndose y hablando y viviendo y pensando siempre como antes de conocer al Señor. Solamente que ahora la diferencia es que conoce la palabra un poquito, pero no cambia. Entonces Pedro fue lo mismo. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, vino la autoridad, el poder del Espíritu Santo, y él dice que cuando da el primer discurso, ese discurso fue con autoridad y poder, que los llevó a la pared a la gente de hacerles ver cómo habían hecho lo malo delante del Señor al crucificarlo al Señor. Y se compungieron, hubo un arrepentimiento de corazón. ¿Qué podemos hacer? Ahora hemos estado haciendo lo malo delante de Dios. Pedro, varones, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. ¿Usted cree que Pedro le dijo, no, arrepiéntete por favor para que te puedas salvar o tus pecados? ¡Arrepentíos! Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Oiga, primero es para él, al que escucha, y luego para los hijos. Predicadores que están al frente predicando la palabra y su familia está perdida. ¿Dónde está el poder y la autoridad? Si ellos han sido compungidos de corazón y ellos están llenos del poder, ¿por qué están perdidos la familia? ¿Por qué están perdidos las ovejas en su mayoría? Porque el que convence es el Espíritu Santo con autoridad y poder. Cuando entra al alma, lo hace compungir, lo hace redarguir, lo llama al arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Y entonces era el problema, que hermano, a los que recibieron. Porque cuando habló el Señor por Pedro, entró al alma, los hizo ver cómo estaban delante del Señor y se dijeron, ¿qué vamos a hacer? Arrepiéntanse. Entonces recibieron esa palabra, la recibieron porque sabían que Pedro no era esa, era Pedro del vulgo. ¿De dónde tiene este poder, esta autoridad para hablar de esa manera? Y entró al alma y se compungieron, vieron que estaban mal.
Y recibieron esa palabra. ¿Por qué? Porque fue un hombre que habló de parte del poder y la autoridad del Señor. Oiga, usted sabe cuando Dios habla por un hombre. Y usted sabe cuando el hombre habla por sí mismo, con retórica, con labia, habla bonito, te convence. Humanamente te habla bonito y te convence de seguir adelante, pero sigues pecando, no hay un cambio en ti. No es un cambio de la mitad o la tercera parte. Segunda de Corintios 5 y 7 dice que de modo que si alguno está en Cristo, alguien que ya ha sido transformado, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas, no una parte de tu vida, toda. Pero siempre y cuando el hombre de Dios que va a predicar, que esté lleno de la presencia del Señor, te hable con autoridad y poder, esta palabra que va a entrar al alma y va a hacerte ver que estás mal delante de Dios. Alabado sea el Señor. Porque el que recibe la palabra, un hombre de Dios, sabe que está predicando Dios por esa palabra y la recibe, ¿no? Porque es de Dios la palabra, no del predicador. Por eso mire qué le dijo Jesucristo, Lucas 10:16 a los discípulos. Lucas 10:16, alabado sea el Señor. Lucas capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y al que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Por qué cree que cuando uno predica, a veces algunos ni siquiera quieren oírlo? A veces algunos ni siquiera quieren terminar de escuchar esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra no es para la carne le duele cuando le hace ver en qué estás mal. Dices que tienes el Espíritu Santo, ¿por qué está perdiendo tu familia? Si tienes autoridad y tienes poder, si puedes hablar con denuedo, si puedes hablar con autoridad, ¿para qué? Para que la palabra ingrese al alma de tu familia, a las personas que van a escuchar, porque es el Señor hablando por ti. Si dices que tienes el Espíritu Santo, porque el que recibe a uno dice que cree esta palabra, está recibiendo al Señor. Pero oiga que desechas esta palabra, no me desechas a mí, desechas a Dios, desechas a Jesucristo. Por eso perdóname que se lo diga, pero yo me río. Muchas personas que empiezan a escuchar la verdad de la palabra, no quieren seguir escuchando. ¿A quién están desechando? No me desechan a mí, desechan al Señor. Porque yo no hablo lo que yo pienso, estoy hablando capítulo y versículo. Para que sepan que si tú crees que es Dios el que habla, entonces la palabra tiene el poder de entrar a tu alma y hacerte ver que estás mal, para convencerte que debes arrepentirte y debes volverte a Dios. Y tu vida sea una vida diferente. Y Él te puede dar su presencia para que puedas avanzar en este mundo. Porque en este mundo no servimos a Dios humanamente, sino espiritualmente. Alabado sea el Señor. Porque si tú recibes la palabra como que es de Dios, entonces ahí es el Espíritu Santo donde te convence de pecado. Alabado sea el Señor. Porque el Señor no convence a la carne. Vuelvo a repetir en Juan 6:63, Jesús dijo que la palabra no es para la carne, no aprovecha. La palabra es para el alma y el espíritu. La palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Entonces cuando el predicador habla a la carne, le puede hablar bonito del amor de Dios, del Espíritu Santo, de la fidelidad y de la misericordia. Te hablan a la carne, y la carne recibe eso, todo lo que es bonito. Pero a ver, cuando le digas a la carne que está mal con la palabra, la carne no quiere. Por eso que desecha esta palabra, no quieren escuchar el mensaje, porque los confronta, los hace ver que están mal delante de Dios. Pero dice el que me oye, el que recibe o oye al predicador que está hablando su palabra, a él está oyendo, no a mí, a él. Y el que desecha esta palabra, lo está desechando a él, no a mí. Yo no le hablo lo que yo siento, lo que yo pienso. Le estoy hablando capítulo y versículo para que usted se dé cuenta si dice que tiene el Espíritu Santo. Entonces usted predica con denuedo y con autoridad para que las almas sepan en el alma, dentro de ellos que están mal. El Espíritu entra al alma y le empieza a hacer ver que está mal delante de Dios y lo convence de pecado. Juan 16:7-8. Alabado sea Dios. Juan 16:7-8. Bendito sea Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Él mismo lo enviará. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. Él es el que convence de pecado. Alabado sea el Señor. Pero siempre y cuando la persona reciba, crea que Dios está hablando por el hombre. Cuando el predicador está hablando con autoridad, está hablando con poder la palabra, con denuedo, entonces le va a hacer mal, le va a hacer mal, ver mal que está lo que está haciendo delante de Dios.
Y si usted cree que es Dios que está hablando por esta palabra, inmediatamente la palabra entra a tu alma y empieza a convencerte que estás mal delante, te convence de pecado. Pero si tú quieres desechar esta palabra, oiga, no te va a convencer nadie, ni el Señor puede convencerte. Porque él cuando predicaba, mucha gente se le iba. ¿Por qué? Porque no creían. Vamos a Juan capítulo 6. Alabado sea Dios. Juan 6, 60 al 68, mire que dice: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús estaba predicando. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Escúchame, esta palabra no aprovecha la carne. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es para el espíritu y el alma. Pero hay algunos de vosotros que no creen, dijo el Señor Jesús, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No depende, hermano, del predicador. El predicador lleno del Espíritu Santo habla la palabra con autoridad y con poder. Y tú sientes, pero está en ti que tú creas. Porque el Señor sabe quién del principio no cree. Que van a las iglesias, que van a las reuniones y reciben la palabra y creen que es un hombre el que está hablando. Y como no creen que es el Señor, escogen qué obedecer. Porque el ser humano, cuando le sirve a Dios humanamente, cuando no cree que es el Dios el que habla por la palabra, escoge los versículos para obedecer, escoge el que le conviene. Pero cuando es un versículo que va en contra de lo que siente, de lo que quiere, ahí no lo obedece. Entonces ahí te vas a dar cuenta que estás viendo al hombre que es que te está predicando y no crees que es Dios hablando por su palabra. Por eso Jesús sabía quién no creía y se ofendía con esta palabra y se iba de su lado. Así que cuando escuches este mensaje y si no te gusta y lo apagas o te quieres ir y no quieres escuchar el mensaje, no te estás yendo de mi lado, te estás yendo del lado del Señor Jesucristo, porque Él sabe quién cree esta palabra y quién no cree. Yo no te hablo lo que yo pienso, te estoy hablando lo que dice el Señor. Cuando Él daba la palabra con autoridad, se ofendían. A Pablo cuando le decía la verdad también a los Gálatas insensatos, lo vieron como enemigo. Gálatas 4:16, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad, porque el hombre de Dios cuando habla con denuedo, con autoridad y con poder, les va a hacer ver el mal a los que están en la carne, los que están pecando, y me van a ver o lo van a ver como enemigo, y se van a ir de esa iglesia, se van a ir de su lado, porque no quieren que les digan la verdad. La carne, ahí está, el que sirve la carne, piensa en las cosas de la carne, se va a ofender y no va a querer escuchar el mensaje o se va a ir de ese lugar, porque el hombre de Dios lleno del poder y la autoridad, habla con autoridad y con denuedo para hacerle ver que está mal delante del Señor. Alabado sea Dios. Porque la palabra que da el hombre que Dios va a levantar y que tiene poder, oiga, Jesús dice que se ofendían. Y Él dijo que se le fueron muchos y a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Porque ¿cómo es un hombre de Dios que predica la palabra con sabiduría? Oiga, emplea la palabra y esta palabra va a ofender a muchos que están andando en pecado. Alabado sea el Señor. Mire cómo habla un pastor en una iglesia. Eclesiastés 12:11. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo es un hombre de Dios que predica en una iglesia? A ver si es verdad. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Las palabras de los sabios, ojo, son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. La palabra que el hombre de Dios va a utilizar en el mensaje le va a doler a mucha gente, como un clavo, como un aguijón que entra a su carne. A ver, usted recibe un aguijón en la pierna y diga, siga adelante, me gusta. No, le va a doler. Le va a arder cuando el Señor hable por esta palabra con autoridad y poder, va a entrar a su alma y a la carne le va a doler, le va a ofender. Pero tiene que creer que es Dios el que le está hablando para que se vuelva, para que se arrepienta, porque Él quiere que se salve, no quiere que se pierda. Así que no mire al predicador, mire la palabra, escuche la palabra, crea que es de Dios, porque ahí es donde usted va a empezar a que haya un arrepentimiento, porque Él va a entrar a su alma con su palabra y le va a convencer que está mal delante de Dios. Es que el hombre de Dios, el pastor verdadero que Dios ha levantado y que está lleno de su presencia, habla la palabra, no para agradar a los hombres, porque Dios es el que pone el mensaje y cuando da el mensaje le va a doler el mensaje a mucha gente.
que están pecando lógicamente. A los que están obedeciendo no les va a doler. ¿Por qué? Porque están obedeciendo. Para los que están en pecado, cuando la palabra entre a su carne, ahí es donde van a ofenderse y les va a doler, como un aguijón, como un clavo. Y por eso que se apartaban del Señor, y por eso que a los verdaderos hombres de Dios no nos quieren seguir, porque le decimos la verdad. Y no me desecha a mí cuando escucho esta palabra, lo desecha el Señor, y no lo digo yo. El que oye a uno que yo envío, dice que habla de mi parte, me recibe a mí, oye a mí, pero el que me lo desecha a él, desecha al que quien lo envió, al Señor Jesucristo. Yo hablo su palabra, y les duele, perdóneme, sóbese un poquito y crea que es Dios, para que se arrepienta y Dios pueda convencerlo de pecado y pueda darle la promesa de su Espíritu, porque Él da el Espíritu Santo a los que creen y le obedecen. Vamos a Hechos capítulo 5. Alabado sea Dios. Hechos capítulo 5, versículo 32, mire que dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? A los que le obedecen. Alabado sea Dios. A los que le obedecen. Si tú obedeces, si tú recibes la palabra y crees que es de Dios, inmediatamente el Señor sabe quién cree. Así te duela, arrepiéntete, cree que es de Dios, arrepiéntete y le obedeces. Al arrepentirte y volverte a Él, empiezas a obedecer la palabra, Él te bautiza con su presencia, te da porque le vas a obedecer. ¿Cómo va a dar el Espíritu Santo a un cristiano que dice es cristiano y no obedece? Que no quiere congregar, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, que no quiere apartarse del pecado. Dios nunca le va a dar el Espíritu Santo su poder, autoridad a alguien que va a dar mal testimonio. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Va a haber mucho que se tiene que decir, se tiene que hablar. Porque el Señor da el Espíritu Santo a aquel que le obedece, no al que no le obedece. ¿Usted cree que le van a engañar al Señor? El Señor conoce el futuro. Él no ve el presente, Él ve el futuro. ¿Quién usted cree que le va a bautizar para que dé mal testimonio? No le va a dar su presencia. Por más que predique en una iglesia, por más que cante, por más que usted alabe y haga todo bonito, no le da porque no le obedece. Él conoce la intención del corazón. Él le va a dar autoridad y poder. Ay, imagínese en el Estado. ¿Usted cree que sabiendo que hay policías o hombres que son delincuentes, que tienen malos hábitos, les van a dar la autoridad para que sean policías? ¿Cómo le van a dar a un policía, a un ladrón que sea policía? O a un delincuente que sea policía. En la vida, primero lo chequean, lo verifican, cómo anda su vida. Dios peor todavía, Él conoce el futuro. Él sabe quién se va a arrepentir y le va a servir. Va a dar testimonio para utilizar su palabra con autoridad y poder. Y que Él pueda hacer que se arrepientan las almas por intermedio de ese hombre. Porque Él utiliza vasijas limpias, apartados de la iniquidad. Alabado sea el Señor. Pero Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen, no a los que no le obedecen. Así que no te engañes, si escuchas esta palabra, te va a doler. Pero te duele porque estás mal, porque estás en tu carne, no estás haciendo lo que Dios dice. Dios no da el Espíritu Santo al que no le obedece. Y si te da, es para que tengas autoridad y poder para hablar con denuedo y digas la verdad. Así le duela a quien le duela porque estás hablando su palabra. Y el que recibe esta palabra, lo recibe a Él. El que lo desecha al Señor. Y lo desecha porque no cree que es Dios el que está hablando. Y no actúa el poder de la palabra. Bendito sea el Señor. Porque dice que el Evangelio es poder al que cree. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Al que cree, hermano y hermana. El hombre de Dios puede tener autoridad y poder lleno de la presencia, pero está en la oveja que quiera creer que es Dios, para que la palabra que tiene poder entre a su alma y le convenza que está mal, y se arrepienta y se vuelva a Dios, para que Dios le pueda dar la promesa del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, para que le obedezca. Porque el que cree, ahí actúa el poder de Dios. Pero el que no cree y cree que el hombre le habla, no pasa nada, va a seguir sirviendo a Dios en su carne, pecando y buscando una iglesia que le hable bonito, buscando por internet un predicador que le hable bonito a su carne, para que nunca le digan la verdad y siga viviendo en su carne. Y los que son de la carne ya están condenados. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 al versículo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, porque si andas en la carne ya estás condenado, hombre y mujer, escucha, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque los que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú estás sirviendo a Dios en tu carne, esta palabra te va a doler. Porque Dios no te ha dado su Espíritu Santo para que tú sigas en la carne. No, Dios le da el Espíritu a aquel que le obedece, para que dé testimonio que Dios está en tu vida y que tú tienes autoridad y poder. ¿Para qué? Para hablar con denuedo la palabra del Señor. Para dar testimonio de que tú lo que predicas, lo vives, lo haces. Y la gente va a ver cuando tú hables la palabra, cómo vives, cómo está tu familia. Si no, ¿dónde está el poder y la autoridad si tú en tu propia casa todavía no ejerces la autoridad y el poder que Dios te ha dado? Bendito sea el Señor. Porque los que son de la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios y no agradan a Dios, porque están pensando en las cosas de la carne y no en las cosas del Espíritu. El espiritual ya es un hombre lleno de la presencia, que está abocado a pensar en las cosas del Espíritu. Y el Espíritu que quiere que el mundo se salve. ¿Para qué? Por la predicación. Por eso envía a hombres y mujeres llenos de la presencia a predicar con denuedo y con poder esta palabra, para que el alma se arrepienta y se compunja y se vuelva al Señor y puedan ser bautizados del Espíritu Santo y puedan también servir a Dios. No en la carne, sino en el Espíritu. Pero todo está en que crea ese hombre y esa mujer. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Según es en verdad la palabra. Si tú estás recibiendo la palabra como que fuera mía, ya te vas a amargar y no vas a escuchar la palabra, te vas a ir. Pero no crees que Dios habla por tu palabra. No escojas la Biblia, no escojas los versículos, escucha la palabra, porque es ahí donde Dios sabe que tú crees. Y cuando tú crees hay un poder que actúa, porque tú recibes la palabra no como palabra de un hombre, sino la palabra de Dios. Según es en verdad, dijo Pablo, la palabra de Dios, la cual actúa ese poder en nosotros, los que creen. Los que no creen, no. Si no crees, no va a pasar nada. Vas a ser un hombre más carnal, que ya está condenado porque escucha la palabra carnalmente, y cuando escucha algo que le ofende, se va. No sigue al hombre de Dios, no sigue la palabra. Quiere buscar un predicador que le hable bonito y que le permita seguir viviendo en pecado. Eso es tu carne. Ya está condenado el hombre y mujer que vive en la carne, que quiere que le hablen bonito y que no le digan la verdad. No escojas los versículos de la Biblia, escucha toda la palabra. La palabra es espíritu y es vida. Eso te convence de pecado porque tú crees que es de Dios. Ahí el poder actúa, porque el poder de Dios es el evangelio a los que creen. Por eso que el hombre de Dios, ¿ya?, es un hombre lleno de autoridad y de poder, que va a hablar ¿con qué? Con denuedo, con autoridad la palabra, la verdad, para que entre a tu alma y te haga compungir y te haga ver que estás mal delante de Dios. Este mensaje es para que te arrepientas. Si tú dices que tienes el Espíritu Santo y sigues viviendo en tu carne y pecando, Dios no te ha dado el Espíritu Santo para que tú juegues con Él. ¿O juegues con qué? Con su palabra. No hables si no lo tienes todavía, porque Él no le da el Espíritu Santo a cualquiera, le da al que le obedece. Y sabe que va a dar testimonio que va a hacer su voluntad, se va a dejar guiar por el Espíritu Santo. ¿Y para qué más le dio el poder el Señor y la autoridad a los discípulos? No solamente para predicar, sino también para demostrar que estás lleno del Espíritu Santo y poder, porque vas a botar demonios y vas a sanar enfermos. Mire qué dijo Pablo, bendito sea el Señor, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, a la vuelta, versículo 5, santo es para siempre el Señor. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Ojo, predicador, a ver, que te gusta predicar bonito. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuando fuimos entre vosotros por amor de vosotros, bendito sea el Señor. No solamente fue con palabras, ¿no?, humanas o la palabra del Señor.
No solamente dice que él llegó a predicar la palabra solamente, sino también con demostración del poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Le leímos hace rato que le dijo el Señor a los discípulos, les dio autoridad, poder, no solamente para que prediquen, sino también para que demuestren que tienen el poder cuando pongan la mano sobre los demonios y boten a los demonios y sanen los enfermos, aún los de COVID. Que Dios le envía lógicamente, no es para que hagas público el poder de Dios, es a donde Dios te envíe, tú demuestres que Dios te ha dado poder y la autoridad para que cuando pongas la mano, botes demonios, botes, sanes enfermos, alabado sea el Señor. No solamente es predicar bonito. Mire, vamos a recordar que le dijo a los discípulos, Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas 9 del 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y le dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibiesen, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, ¿qué dice? Pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Dos cosas que hacía Jesús y que ahora los que hemos recibido el Espíritu Santo, la autoridad y el poder para hacer lo mismo. Ir por todo lugar, predicar con autoridad y con denuedo la palabra para que las almas se arrepientan. Y si hay que demostrar el poder que nos ha dado, ponemos la mano sobre los enfermos y sanan. Ponemos la mano sobre las personas que están endemoniadas y los demonios salen. Por eso Pablo le dijo, no solamente yo he venido a predicar con palabras, sino también a demostrar que el poder del Espíritu Santo al hacer ¿qué? Sanidades y botar demonios. No solamente es predicar, sino también demostrar que tienes el poder de Dios, alabado sea Dios. Mire qué dice Hechos capítulo 19, si lo dijo Pablo, por algo lo dijo, él lo estaba haciendo. Hechos capítulo 19, bendito sea Dios. Versículo 11 al versículo 17. Hechos 19 del versículo 11 al versículo 17. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos de paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Óyeme, hombre y mujer, que dices que tienes el Espíritu Santo, ¿estás poniendo la mano sobre los que tienen demonio? ¿Estás poniendo la mano sobre los que tienen enfermedades, incluyendo al COVID? ¿O estás escondido de miedo y de temor? Alabado sea Dios. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Qué era notorio, hermanos? ¿Dices que te ha dado el Espíritu Santo? Puedes estar hablando la palabra ahorita, y con denuedo, humanamente quizás. Pero, ¿estás dando o estás poniendo la mano sobre los enfermos? ¿Estás poniendo la mano para botar demonios? Empezando por tu casa. Porque eso fue lo que dijo Pedro. Arrepiéntete, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Por qué tus hijos, por qué tu familia todavía siguen en pecado, siguen haciendo lo malo, no quieren acercarse a Dios? Porque no has recibido el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo está en ti, hombre y mujer de Dios, es la presencia de Dios, es la luz. Cuando tú vas a tu casa, esa presencia hace que los demonios salgan, porque es la autoridad. Es como un policía que va a su casa, ¿no? O un policía entra a una casa donde hay delincuentes. ¿Acaso los delincuentes se quedan ahí? Salen por los techos, salen por las puertas, huyen, porque la policía los agarra y los va a llevar presos. El hombre y mujer que tiene el Espíritu Santo lleno de poder, no solamente predica con autoridad y con denuedo, sino que donde va a ir, empezando por su casa, cuando llega, cuando predica, cuando pone la mano, los demonios huyen, porque Dios le ha dado autoridad y poder para botar demonios, para sanar enfermos, empezando por tu casa.
Y dice que es notorio, porque los demonios conocen quién tiene al Señor y quién no lo tiene. Por eso que entran a tu vida, entran a la vida de tu familia, no respetan en tu casa a los demonios, siguen viviendo en pecado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no está en nadie en tu casa, porque si el Señor estuviera ahí, tú tienes autoridad y poder para botar los demonios. Alabado sea Dios. Por eso uno de los requisitos para ser un siervo del Señor, bien claro, dice, vamos a Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Y perdóname que me salga un poco del tema, pero es para que escuches quién es un hombre de Dios y quién no es un hombre de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, pastor, sacerdote, buena obra desea, pero es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible, que guarde toda la ley, que cumpla, que tenga testimonio, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino que amable, apacible, no avaro, que no le guste la plata, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, ¿cómo vas a predicar con denuedo si no conoces la ley? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazos del diablo. Versículo 4, que gobierne bien su casa. ¿Cómo cree que un predicador que Dios va a levantar y lo va a llenar, va a tener a sus hijos, a su esposa en rebeldía, que no quieren congregar, no quieren obedecer? Oiga, Dios no se equivoca. Cuando llena de su presencia, sabe que ese hombre va a ser luz en su casa. Y cuando hable la palabra con denuedo de autoridad y ponga la mano, los demonios salen de su casa, salen de sus hijos, salen de su esposa, porque tiene el poder y la autoridad. Pero si dices que lo tienes y no, y tu familia sigue rebelde, y si no sabes gobernar tu propia casa, ¿cómo vas a cuidar de la iglesia del Señor? Hombre y mujer que estás en una iglesia, si tú ves al pastor que está a cargo predicando y su familia está perdida, no quieren obedecer, no quieren congregar, siguen viviendo como uno cualquiera más del mundo, no es un hombre de Dios, no está lleno de la presencia, porque la presencia del Señor es poder y autoridad, y va a su casa, predica con autoridad y con denuedo, pone la mano sobre sus hijos, sobre su esposa, y los demonios huyen, salen porque Dios no comparte. Mi Señor es celoso, donde va, Él es luz, no hay tinieblas, no hay ninguna tiniebla donde Él está. Alabado sea Dios. Por eso dice que va a ser notorio. Notorio decía que Pablo donde ponía la mano, Dios hacía, Dios no Pablo, Dios hacía, utilizaba la mano de Pablo para botar demonios, para sanar enfermos, aún los del COVID, esos predicadores que hablan bonito por internet, esos están colgando sus videos, ¿por qué no están orando por los que tienen COVID? ¿Por qué no se filman orando por los que tienen COVID? Los hombres de Dios verdaderos estamos por las calles, en silencio, poniendo la mano sobre los que tienen COVID y se están sanando. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Predicas bonito? ¿Por qué no pones la mano a los que tienen COVID ahí en silencio? ¿Me estás escuchando, hombre y mujer, que te gusta predicar la palabra? ¿Has puesto la mano sobre los que tienen enfermedad, los que tienen COVID? Dios nomás lo sabe. Estás escondido de miedo y de temor. Porque tenemos poder, Dios dentro de nosotros para poner la mano sobre enfermos y sanar, y poner la mano sobre los que tienen demonio. Si la familia está perdida, tiene demonio, entonces ponemos la mano y los demonios salen. Por eso Dios dice que dio el Espíritu Santo para tener poder y autoridad. Autoridad para aplicar la palabra, autoridad para botar fuera demonios. Marcos 16:7, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Los estás echando? Porque un requisito para ser un hombre de Dios, tienes que gobernar bien tu casa. No es que tú los golpees, ni les gritas, ni los fuerces. Es que tú estés lleno de la presencia del Señor y que tengas poder y autoridad para predicar con denuedo y autoridad y que botes fuera los demonios de tu casa todos los días. Y ahí vas a gobernar bien tu casa. Porque Pablo no solamente hablaba la palabra con sabiduría humana, sino que con demostración del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. Santo es para siempre el Señor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ojo, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Estás demostrando que tienes el poder de Dios? No es que salgas por televisión, no.
Es que tú mismo sepas que tienes a Dios y que tienes la autoridad y el poder. Has sido investido para que prediques con denuedo la palabra del Señor, para que Dios utilice tu vida y vayas a tu casa primeramente y prediques, y las almas, tu familia, se arrepientan cuando escuchen la voz de Dios y cuando vean que tú eres un hombre que verdaderamente tienes a Dios y que amas a Dios y que Dios utiliza tu vida. Se arrepienten, se convierten a Dios. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura que vive de una manera espiritual, no humana, que piensas en las cosas del Espíritu, que te ocupas todos los días en las cosas del Espíritu, y que si por ahí el demonio quiere entrar a tu casa, tienes la autoridad y el poder también. ¿Para qué? Para poner la mano sobre tus hijos, sobre tu esposa y botar fuera esos demonios, para que sigan sirviendo y creyendo a Dios. Así, si tú no puedes gobernar tu casa, ¿cómo vas a cuidar de la iglesia? ¿Cómo vas a cuidar de las ovejas que están perdidas? Por eso nos ha dado el Espíritu Santo, no solamente para predicar con denuedo la palabra o autoridad, sino también para echar fuera demonios y para sanar enfermos y hacer milagros. Dios utiliza al hombre cuando verdaderamente es un hombre que le va a obedecer y que se va a llenar de su voluntad para poder servirle. Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen, no a cualquiera. Ojo, Dios no se equivoca, Dios ve el futuro. Alabado sea Dios. Y si tú dices que tienes el Espíritu Santo, ¿por qué no predicas la palabra con denuedo todos los días? ¿Por qué no puedes ni convencer con la palabra que utiliza Dios por tu boca para que tu propia familia pueda humillarse a Dios y arrepentirse? Porque si Dios está en tu casa, Dios va a utilizar tu boca. ¿Para qué? Para que les hable a tu familia, a su alma y se arrepientan. No tú, Dios. Y Dios va a utilizar tu mano para que tú puedas botar los demonios y si están enfermos poner y sanar. Porque es el poder de Dios que te ha dado si tienes el Espíritu Santo. Allá si no lo tienes, ahora has descubierto si tienes el Espíritu Santo o no lo tienes. Por eso es el tema, el poder de Dios en un cristiano. Alabado sea Dios. Abre los ojos y arrepiéntete y obedece a Dios para que te llene de esa promesa del Espíritu Santo y seas investido de poder para predicar con denuedo y autoridad la palabra y echar fuera demonios y sanar enfermos con el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu presencia. Y perdona, Señor, si hay alguna alma en todo el mundo, en cualquier parte donde va a escuchar este mensaje, que crea, Señor, que tú estás hablando por tu palabra y no un predicador, no un hombre. Perdónalos y aquellos que rechazan esta palabra y que están dudando que tú hablas, Señor. Donde quiera que haya, perdónalos y ayúdalos y convéncelos en el corazón para que puedan aceptar tu palabra, no al predicador, sino tu palabra. Abre los ojos, abre los oídos, Señor, a aquel hombre y mujer que va a escuchar para que entienda que la única manera de que puedan cambiar es que reciban esta palabra, porque la hablas tú, no la hablo yo. Ayúdalo, Señor, dale la fortaleza, la convicción. Señor, dales esa fe inquebrantable para poder recibir esta palabra y que tú puedas convencer al alma que está mal, que se compunjan de vivir esa vida de pecado y puedan acercarse con un corazón arrepentido y volverse a ti para que tú los puedas dar la promesa del Espíritu Santo y que puedan vivir una vida espiritual y no carnal, Señor. Creemos que tienes el control de todo lo que estamos pasando en este mundo humano y creemos que tú vas a hacer la obra porque tú has venido a salvar lo que está perdido, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos y declaramos por fe que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, sino que va a dar el fruto por el cual tú le has enviado a cada uno de nosotros, Señor. Y declaramos, por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor.